CIMAC Radio presenta La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. una producción de la Observatoria Todas MX, Capítulo Sonora. Buenas tardes. Mi nombre es Leticia Burgos Ochoa, perteneciente a la Observatoria Todas MX Sonora. Y las y los estaré acompañando en esta emisión de la Boletina Violeta, en esta producción de CIMAC Radio. Les invitamos a que se comuniquen con nosotras al 55 35 08 47 61. Recuerda nuestras redes sociales. Encuéntranos en X, en Facebook, como CIMAC Radio. CIMAC Radio presenta La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. una producción de la Observatoria Todas MX, Capítulo Sonora. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Este día tendremos mucha información interesante sobre la Ley 3 de 3, es decir, la Ley 170 en el caso del Estado de Sonora. Tema de la mayor importancia. ¿Qué creen? La Ley 3 de 3 avanza y avanza en un espacio donde se ha tenido hechos trascendentes para la vida de nuestro estado de Sonora, y me refiero a la universidad. La Ley 3 de 3 llegó a la Unison. En esta conversación tendremos una interesante charla con dos protagonistas de la llegada de la Ley 3 de 3 a la Universidad de Sonora. Y me refiero a María del Rosario Molina González y Susana Pastrana, ambas de la Universidad de Sonora, pero también protagonistas del proceso de la Ley 3 de 3 en el estado de Sonora. Buenas tardes. Un gusto tenerlas en nuestro programa, La Boletina Violeta. Sin más preámbulo, paso de inmediato a presentar a cada una de nuestras invitadas. María del Rosario Molina González es doctora en Derecho por la Universidad de Sonora, con énfasis en Derecho Penal y Seguridad Pública. Profesora con perfil PRODEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del nivel candidata, líder del cuerpo académico, garantismo penal y derechos humanos emergentes. Presidenta de la Academia de Derecho, docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, Campus Navojoa. Susana Pastrana Corral, doctora en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública,
profesora de tiempo completo, titular del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Sonora, Campus Caborca, con PRODEP, responsable de proyectos de servicio comunitario, investigadora, desarrollo social, derechos humanos y migración. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto encontrarme con ustedes en esta conversación, en esta charla el día de hoy. Y pues para ir al centro de este encuentro, Rosario, eh, platícanos, ¿cómo es que arriba la ley 3 de 3 contra las violencias a las mujeres en la Unison y en qué contexto se da? ¿Y cómo es que tú llegas al proceso? Buenas tardes, Leticia Burgos, a CIMAC, la oportunidad que nos dan de compartir y por supuesto coincidir con Susana, compañera de trabajo académico y de lucha en la Universidad de Sonora, ¿no? El tema entrando al tema, se da un cambio de ley orgánica de la Universidad de Sonora, que es la institución pública autónoma en nuestra entidad federativa. Y bueno, veníamos con una ley orgánica que se había pronunciado desde 1992. Empezó un movimiento en el contexto de la entidad, las necesidades de ciertas circunstancias que mejorara la vida universitaria, entre ellas pues la democratización, ¿no? Estos esfuerzos que continuamente se hicieron para poder migrar de una ley en la que pues quedaban ya algunas situaciones que estaban ajenas a la vida institucional, bueno, se concreta en el 2023 una nueva ley orgánica número 169, orgánica de la Universidad de Sonora, que deroga la ley anterior. ¿Por qué es importante este contexto? Porque finalmente a partir de esta ley es que se determina por el Poder Legislativo en el Estado de Sonora cambios sustantivos, entre ellos la forma de la integración de los órganos de gobierno de la Universidad de Sonora. Entonces, la ley 169 hace ya literalmente pronunciamientos con respecto a esta condición de género, no solamente que va a desarrollar actividades que tienen que ver con la transversalidad de la perspectiva de género, plantea la propia normativa, esta ley orgánica, que se habrá de procurar el principio de equidad de género en la integración de los órganos colegiados y personales. Además, que hay una preeminencia de la perspectiva de género en la vida académica, institucional, educativa y de gestión en nuestra alma mater. Derivado de este marco rector de la institución, se lanza, porque la propia ley orgánica plantea que la Defensoría de Derechos Universitarios, que es un órgano, una especie de ombudsman interno en nuestra institución, quien vela por la protección de los derechos universitarios. La propia normativa en los transitorios, el legislador sonorense, establece que es la Defensoría de Derechos Universitarios quien convoque a la elección. Entre los cambios sustantivos es la integración de un colegio universitario que constituye el máximo poder de la vida institucional. ¿Cuáles son las características de este colegio universitario? Que va a estar integrado por rectoría, por supuesto, por facultades, la nueva estructura que se crea, facultades interdisciplinarias, los coordinadores de ellos, los jefes de departamento, 39 jefes de departamento que van a instituirse, pero además las representaciones académicas. La institución sonorense tiene 5 campus, ¿son 5? Nogales, Borca, Santana, Hermosillo, Cajeme y Navojoa. Entonces, estos campus con las representaciones de sus departamentos habrían de elegir a los académicos y a los primer órgano de gobierno. En este recuento que te hago de la conformación del primer proceso electoral en que se anuncia la elección del colegio universitario, es como resultamos electos, en mi caso, como parte de la representación académica del Departamento de Ciencias Sociales del campus Navojoa, el campus que está situado más hacia el sur de la entidad federativa. Es así como llego a la entrada a conformar este primer órgano de gobierno y dentro de las facultades que la ley orgánica recoge, plantea que es este colegiado
este primer órgano empezará un proceso de armonización y de alienación de la normativa de la vida institucional para, ahora sí, como lo dije, armonizarlo a los presupuestos que plantea la Ley 169. Entre estos presupuestos, como yo mencionaba, la perspectiva de género, la transversalidad de género, hablamos por primera vez en el principio de equidad de género en la conformación de órganos como requisitos y presupuestos ya instaurados en la propia normativa. Al momento de la conformación de los procesos electorales, pues bueno, es como se elige y empezamos este proceso de reforma a la ley, ¿no? Entonces, a las normativas institucionales. Entonces, el primer instrumento, después de la ley orgánica, sin duda era el Estatuto General de nuestra institución. Y ahí, pues, habría que revisar todas las circunstancias de la conformación de los órganos, las facultades, pero sobre todo la integración. En el contexto, se había dado la reforma constitucional en donde se inserta en el artículo 38, ¿no? de la Constitución, pues ya la inserción del esfuerzo que hicieron todos los movimientos feministas en las que Leti fueron participantes directas en poder concretar y elevar esta norma constitucional. En todo ese marco que se va dando para el proceso y la elección del nuevo colegio universitario, que además exigía que la representación, tanto académica, estudiantil, tuviera esta paridad y estuvieran las representaciones de género inmersas, pues bueno, empiezan los procesos legislativos de actualización. Y creo que fue muy sensible el Congreso al integrarse el colegio universitario. La norma, o la ley orgánica, establece la conformación de colegiados permanentes. Entre esos colegiados permanentes está precisamente el colegiado de asuntos normativos. Los colegiados, por disposición de la ley, están integrados por representaciones de facultad, departamental, académicos y estudiantes. De nuevo, cuidando la representación intercampus, cuidando la representación de género en la integración de estos órganos que finalmente nos dimos a la tarea a construir, a alienar este nuevo estatuto que respondiera al espíritu democratizador y todos los demás elementos de derechos humanos progresista que plantea la ley 169, ¿no? Entonces, ahí, en el seno de este colegiado, pues en consonancia con lo que yo planteo del contexto nacional, se ve la sensibilidad de esta ley 3 de 3, que ya tenía recogiéndose por las entidades federativas y todo este movimiento social que bien se ha contextualizado en los programas de CIMAC, ¿no? Y es así como planteamos la ley 3 de 3, que fue una acogida por parte del Colegiado Permanente de Asuntos Normativos, en el que pues se ve la posibilidad. Entonces, en un primer momento se ve la posibilidad y queda inserto en el estatuto. Además, en los reglamentos electorales, además en los primeros lineamientos que se habían anunciado para elegir a las autoridades que se estaban concluyendo sus periodos, pero que finalmente tenían que venirse los procesos de renovación y que se estaban afinando la otra normativa. Se inserta la 3 de 3 como convencidos de que la universidad, desde este reclamo que hace la propia ley orgánica y de este reclamo y convicción que tiene el colegiado, que tiene el colegio universitario, pues plantea, ¿no?, la necesidad de abonar desde las instituciones educativas el reconocimiento de avanzar para la disminución, para la erradicación, para la prevención de la violencia contra la mujer. Por un lado, Sin duda, pero por el otro además, pues que se insertara que en estas condiciones de paridad, en estas condiciones de representatividad a los órganos de gobierno. sin duda, Rosario, muy importante todo lo que nos relatas. Estás hablando de 3 décadas de democratización de la vida universitaria y esta etapa tan interesante que hablas de el colegio universitario, las nuevas formas y estructuras que serán democráticas y entre ellas la conformación de un colegiado para asuntos normativos. Muy importante, mucho que aprender de ese proceso. Susana, eh,
¿Qué le dirías a nuestra audiencia sobre el proceso precisamente de la Ley 3 de 3 en la Unison? ¿Cómo fue? ¿Hubo oposición? ¿Qué actores estuvieron involucrados? ¿Y tú qué papel jugaste? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a la audiencia. Pues bien, aunque ya nos dejó en un contexto, la compañera, la doctora María del Rosario Molina, yo quiero comentar que es importante rescatar esto, la parte histórica, ¿no? De cómo llega la ley 13.3 a la universidad debido a que compañeras, tanto docentes, una doctora Meli Retagoyena, una doctora Luz María Moreno, incluso pues ya nuestra compañera finada Gabriela González, con la que trabajamos mucho tiempo aquí en acompañamiento a las mujeres víctimas, ¿no? de violencia. Todos estos personajes, ¿sí? Como lo eres tú, una luchadora incansable por los derechos de la mujer, apoyaron muchísimo, como son parte de nuestra propia institución, a tener esta sensibilidad de la que nos estaba pues comentando la compañera Molina. Entonces, cuando llega a nosotros, una vez instaurado en lo que viene a ser el colegio universitario y con la representación de 17 miembros del mismo, fueron los que estuvimos trabajando en el Estatuto General, junto con 2 asesores e integrándose el secretario técnico. Entonces, considero yo que cuando llega la ley de 3 de 3 a hablarse, a trabajar en ella, pues iniciamos, ahora sí que lo primero es lo primero y tendríamos que ver de los requisitos y uno de ellos, y que fue una lucha y lo sabe la compañera, no hubo una oposición férrea, ¿no? De decir, no hay que considerarlo. Tal vez en la cuestión se dio en lo que fueron muchas sesiones para poder terminar finalmente este estatuto general, pero siempre se estuvo firme y por parte de las propias compañeras, representantes tanto de los alumnos y alumnas, representantes de maestras y maestros, había involucradas autoridades, o sea, órganos personales como los coordinadores titulares de las facultades, jefes de departamento, también estudiantes, ¿no? De los diferentes campus. Estuvo Navojoa, como es la doctora Molina, pero también estuvo Nogales. Somos 6 campus, ¿no? Entonces, había una representación, pues, de estos campos de una manera equilibrada, como lo marca la ley orgánica para lo del colegio universitario y cómo se conforman las comisiones permanentes, en este caso la de asuntos normativos. Y así es que fue un trabajo, podríamos decir, que una vez que se instaló en el artículo 25, perdón, en el artículo 21 del estatuto, esta ley, ¿sí? Como requisito para aspirar al cargo de la rectoría, iniciando con él, de ahí se desligaron todos los demás, o sea, rectoría, secretario administrativo, general académico y toda la estructura que tiene que ver con los órganos personales. En todos y cada uno de ellos, en sus capítulos, en sus títulos, venía esta fracción que tiene que ver con la ley 3 de 3, ¿no? Que la conocemos, es no tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violación política contra las mujeres en razón de género de cualquiera de sus modalidades y tipos, y no haber sido declarada una persona deudora alimentaria morosa y no haber sido condenado por delito doloso con sanción
privativa de la libertad. Así es que todo este requisito, si se quisiese aspirar a algún cargo de órgano personal en nuestra institución, pues tiene que estar considerado. Y todo esto también estuvimos por bastante tiempo viendo, vaya la redundancia, porque voy a hablar del tiempo, entonces a partir de cuándo y así, no me dejará mentir la compañera, estuvimos, bueno, a partir de cuánto se va a contar el tiempo de que no tenga nada de estos aspectos o situaciones. Y quedó en que todo lo anterior tendría que ser en los 5 años previos a la publicación de la convocatoria. Así es que, en general, podría yo decir que sí tuvimos apoyo institucional, pero también por una lucha que había atrás, pues. O sea, no llegamos en seco, como dicen, o sea, llegamos muy acuerpadas, llegamos muy acompañadas por nuestras compañeras docentes, por nuestras estudiantes este, y en sí, por la comunidad universitaria. Entonces, como se trabajó desde antes para la cuestión de la aprobación en el Congreso, pues entonces estábamos bastantito, pues muy adelantado, vamos a decir, el trabajo en el sentido de esa sensibilidad, de esa convicción, de que realmente lo que se pretende es pues que las mujeres vivan en igualdad y que también vivan en su derecho a tener una vida libre de violencia. Y Tú lo así es, señalas, sí. Susana, tú la señalas muy bien respecto a el contenido de la ley 3D3. Se Ujú, conocía mucho más por su consigna, ¿verdad? Ningún ujú, agresor en el poder, ningún agresor exacto. al poder. Es decir, ninguna persona que quisiera ser candidata eh, a cualquier cargo, podía llegar si eh, tenía estos impedimentos. Creo que Impedimentos, sí. este logro, efectivamente, como tú lo señalas bien, fue federal y también estatal. Ujú, 14 reformas constitucionales. eh, Fue la reforma que a nivel nacional fue única en dos sentidos, ¿verdad? sí. Única por su participación y las universidades fueron claves. La Unison fue clave, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a un corte. Muy Susana, bien, Rosario, ¿les parece? Vamos a ir a un corte y en muy un bien. momento regresamos. Gracias. CIMAC Radio presenta. La boletina violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, capítulo Sonora. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Lupita Hernández, integrante del colectivo Educación, Democracia y Género AC y promotora violeta en el municipio de Cajeme. La valía y energía de la Ley 3D3, ningún agresor al poder, reside en su origen como iniciativa ciudadana y que con el respaldo del pueblo sonorense logró que el Congreso Constituyente del Estado avanzara en la urgente necesidad de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y con justicia, impidiendo el arribo al poder público de agresores y o evasores de la pensión alimentaria.
Exhortamos a los y las legisladoras, a los y las regidoras de los 71 ayuntamientos del Estado a vigilar el cumplimiento pleno de la Ley 3 de 3 y avanzar en la reforma para que su aplicación sea desde vinculación a proceso, tal y como fue respaldada por la ciudadanía sonorense. Buenas tardes, soy Amelia Irureta Goyena de la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora. El hecho de que la 3 de 3 en Sonora se haya aprobado bajo el requisito de sentencia firme permite que agresores sexuales, deudores de pensiones alimenticias y violentadores familiares sigan ocupando puestos públicos. Si no hay denuncia, no podrá haber sentencia. Denuncia. Estamos de nuevo con Rosario y con Susana y nos da mucho gusto. Me siento como en casa cuando se habla de la Unison y cuando hacen remembranza al proceso de democratización de este país y al proceso de democratización universitario en la Unison. Rosario, bueno, ya nos dijiste cuándo entra en vigor. ¿Qué modificaciones a la ley orgánica fueron cruciales? También ya no las pinceleaste, por cierto, pero bueno, podríamos decir que nos hablaras de ese instrumento y mecanismo que se crea. Me parece muy importante enfatizarlo, que lo enfatices. ¿Qué te parece, Rosario? Ah, qué gusto, Leti. Sí, claro, bueno, como bien dices, has estado como una participante activa en todo el trabajo de la vida universitaria, desde los campus también haciendo sinergias con la red, con los organismos. Nos tocó también el proceso de recolectar las firmas para que se presentara la iniciativa. Entonces, la universidad no ha sido ajena a este proceso, la comunidad universitaria no ha sido ajena a este proceso. Precisamente por reconocer el estado de cosas con respecto a la violencia direccionada hacia el género femenino, las cuestiones de discriminación, de exclusión, y bueno, precisamente dar este golpe de timón o hacer este giro en el que empecemos desde el reconocimiento del derecho de las mujeres, de las personas a participar, a tomar decisiones. Pues bueno, está siempre, las instituciones educativas de nivel superior no pueden ser ajenas a esta necesidad de reconformar y reconstruir, deconstruir los entornos sociales, ¿no? Y bueno, la ley 169 entró en vigencia en marzo del 2023. Hay todo un proceso que ya lo planteaba hace un momento la doctora Pastrana y que concluye en febrero del 2025 con la aprobación del Estatuto General de la Universidad de Sonora. ¿Cómo queda inmersa o cómo se da esta situación? Lo mencionábamos prácticamente, inclusive en el análisis que se hace en el colegiado permanente de asuntos normativos, prácticamente se traslapa o se trae en esencia y en la literalidad lo que plantea nuestra Constitución Federal con relación a este requisito de la 3 de 3, ¿no? Y precisamente en artículos diversos, desde el artículo 21, donde establece los requisitos que debe de cumplir los órganos de elección personal, entiéndase por ellas rectoría, los coordinadores de facultades interdisciplinarias, los jefes de departamento, los coordinadores de programa, y junto con ellos pues las instancias administrativas que tienen un alto nivel y una posición de jerarquía o de decisión de manejo de recurso público dentro de la Universidad de Sonora. Y entonces estos articulados que ha planteado el trasladar el artículo constitucional lo hace para poder demostrar lo que la ley orgánica exige para los órganos personales. El artículo 21 de la ley orgánica establece, fracción séptima, gozar del reconocimiento general como persona prudente y honorable, refiriéndose este requisito precisamente a todos los órganos de elección personal, como te decía ahorita, y esta estructura administrativa, ¿no? Que literalmente lo menciona el estatuto. Y bien, tal como lo señalaba Susana, pues lo que hacemos es traer todo este espíritu y en el cual lo que ha recogido el artículo 38 constitucional, pero además traído directamente al estatuto, es
estas condiciones de no tener la sentencia firme, no a los agresores, como decíamos ahorita, la sentencia firme por la comisión de los delitos intencionales, de los delitos dolosos, toda esta cuestión de los delitos que tienen que ver con la vida, la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual de las personas, violencia familiar, inclusive violencia familiar equiparada o doméstica, y bueno, la intimidad sexual, incluida en ella todo el tema de la violencia política, ¿no? Y en cualquiera de sus modalidades y tipos, y aquí necesariamente tenemos que hablar de la Ley General para Prevenir la Violencia, bueno, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Cuando nos habla de los tipos, desde psicológica, física, patrimonial, bueno, y ahora inclusive la violencia vicaria, ¿no? Con las modalidades que que hemos estado recogiendo la norma como parte de los tipos de violencia y además de las modalidades. Recordemos que la propia ley establece que los espacios educativos por sí mismos y por la relación de esa jerarquía que ocurre en ellos, pues son una de las modalidades en las cuales puede ejercerse violencia. Entonces, lo que hace en la normativa es replicar el presupuesto constitucional. En algunas de las circunstancias que podemos advertir que es un área de oportunidad, una posibilidad en los procesos de revisión del estatuto, porque nosotros, bueno, el estatuto en la Unison sí plantea lo que señalaba ahorita Susana, ¿no? Una restricción restricción de la temporalidad. La Constitución no lo señala, ¿no? Existe un antecedente y punto. Pero en el estatuto establece este margen de la temporalidad de los 5 años y que valdría la pena explorar, ¿no? Que pues se quitara ese candado porque finalmente la Constitución no lo señala, ¿no? Y si estamos en este proceso inclusive que cuando se aprueba en febrero del 2025 el Estatuto General, ahí mismo fue un punto de acuerdo por parte de colegio universitario que se hiciera una revisión en un año. Es decir, estamos a febrero del 2026, aún a nada de que pueda y que deba hacerse la revisión del estatuto y en la cual pueda recogerse esta serie de propuestas que una de estas valdría la pena el poder quitar este señalamiento que se establecía en el artículo 21, ¿no? Y bueno, el tema de los deudores alimentistas y que, bueno, Sonora también crea este padrón o catálogo, no sé cómo podamos describirlo en este momento, pero que finalmente en este buró, en este determinado, lo que sí es que también Sonora, para poder acceder, si no es un deudor alimentista moroso, se tiene que pagar en el trámite, ¿no? O sea, no es un acceso directo. Entiendo que en la página del gobierno del estado, a través de la oficialidad del registro civil, se revisa este tema y ahorita explorando, sí veo que está esta situación de la necesidad de que es un trámite de pago. ¿Cómo se puede demostrar? Bueno, que sería el otro tema, porque finalmente no es solamente una aspiración, ¿no? Cuando se hacen los procesos electorales, la designación o integración de las comisiones electorales, se habrá de revisar este cumplimiento de la honorabilidad o estos requisitos que mencionaba yo hace un momento, ¿no? Y bueno, si voy a demostrar que no tengo antecedentes por una sentencia previa o firme por este tipo de delitos, supongo la lógica me dice que podría ser con la carta de no antecedentes penales, ¿no? Creo que esto de la existencia de esta constancia de no pertenecer o de no estar dentro de este catálogo de morosos o deudores alimentarios y creo que no va, a lo mejor para algunos bastaría el hecho de que hiciera una constancia de una promesa bajo protesta o por la declaración, ¿no? de promesa, de decir la verdad, de que no forma parte o que no se constituye como un deudor alimentista. Entonces, Es como se aquí hay aplica actualmente. ajá, sí, 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 finalmente que es Actualmente sí como se se aplica. aplica, ¿no? Ajá, Ajá. Bueno, y que tenemos que exacto. hacer una herramienta efectiva que garantice más allá de esta simple promesa, ¿no? Es Ujú. cuando, Pues muchas gracias, Rosario. En realidad están dando pautas para lo que falta por hacer. Inclusive casi ya me están cerrando el programa. ¿Qué les pasa? Susana, vamos a ver, según tu experiencia, hubo actores como bien ya lo señalan, un Ujú, colegiado de 17 integrantes, ujú. el protagonismo universitario. ¿Qué tanto te pareció que participó? ¿Qué estarías tú imaginándote como quienes jugaron el mejor papel
o de mayor protagonismo en este proceso universitario, Susana? Pues mira, considero yo que, como lo decía anteriormente, no, en esta comisión de 17 miembros, donde habíamos 8 mujeres, entre académicas y estudiantes mujer, eh, yo creo que fue muy relevante, pero también no quiero dejar de lado la disposición, la voluntad, disposición, apertura que se nos dio a toda la comisión desde la cabeza, ¿no? Para mí es muy importante que en esos momentos y en la actualidad, ¿no? Tenemos una mujer rectora, ¿no? Y en esos momentos, pues estaba la doctora Margarita Plancarte Martínez y de hecho tampoco fue ajena a todo este proceso que se estaba viviendo en nuestra institución. Y la verdad no tuvimos, abiertamente lo digo, tuvimos todas las facilidades, se hizo bastante consenso, lo checábamos y lo volvíamos a ver y regresábamos y preguntábamos a estudiantes, hombres, mujeres. Era importante esto tomar pues el sensor de la comunidad universitaria, es muy importante. ¿Qué sectores para mí fueron determinantes en esto? Pues el docente y el alumnado, prácticamente. No quiero decir que no sea importante también la parte de los trabajadores, ¿no? Porque también hay gente que ha luchado con nosotros codo a codo en esto, no, pero si hablamos de ese protagonismo, yo considero que eso fue fundamental para nosotros. Como te decía anteriormente, estábamos muy, muy bien acuerpadas en este proceso y bueno, finalmente también los órganos personales que estuvieron ahí, como le decía ya anteriormente, jefaturas. Yo en aquel entonces estaba en la jefatura del Departamento de Ciencias Sociales y bueno, consideraba que los liderazgos también son bien importantes en la cuestión de la credibilidad, ¿sí? Ese es un aspecto que no debemos de perder de vista y cuando se está trabajando o impulsando en querer cambiar estos contextos que son desiguales, que están, esa lucha que han tenido o que hemos tenido de una u otra manera en acompañamiento. Bueno, yo te reconozco de verdad, Leti, todas estas décadas de trabajo, porque no es trabajo fácil, ¿no? No es un trabajo fácil. Atrás de todo esto hay mucho estudio, hay mucho análisis, hay mucha lectura, mucha vinculación, mucho acercamiento para poder, ahora sí que ir de mano a mano en los procesos de que se queden normados y bueno, y luego como lo comentábamos anteriormente, luego viene la parte todavía más de arduo trabajo en la cuestión de la aplicabilidad, ¿verdad? Porque hablamos de nuestras normas, de nuestras leyes, de nuestras luchas, pero luego nos queda esa lucha de la aplicación de la misma. Y bueno, como ya teníamos, ya lo mencionó también la compañera Molina, esta Defensoría de los Derechos Humanos, perdón, de los Derechos Universitarios, donde pues se daban diferentes casos, ¿no? De mujeres vulneradas y violentadas, ¿sí? Eh, por en la misma comunidad. Entonces, yo creo que sí o sí era crucial que esto quedara normado, que esto quedara dentro de nuestro estatuto general. Así es que yo creo que el protagonismo aquí de todos los que tuvieron ese mayor protagonismo a lo que dio respuesta a la pregunta es esa actuación muy decisoria, un profesionalismo también, porque no fue una cuestión que fuera de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, es un Así es, trabajo que así es es, Susana. complejo, que es muy complejo. Así es, Susana, como bien lo señalas, docentes, alumnos, alumnas Ujú. que vimos apostradas
apostadas en las entradas Sí. de las facultades, Ujú. levantando firmas. Fueron 22,000 firmas. O sea, no era una ley, en el caso del estado de Sonora, Ajá. que se estuviera sacado de la manga. Ujú. Igual el proceso de reforma para crear el Estatuto General de la Universidad. Pero vamos a ir a un corte. Y este va a ser el corte final, porque vamos a pedirles en el siguiente bloque que nos den sus conclusiones. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué hay que reforzar? Ya lo perfilaron por ahí, ya Rosario levantó la mano diciendo lo que estaría faltando por hacer. Y bueno, tú que señalas que no hay más que el paso siguiente es hacer valer, ¿verdad? Hacer Ujú. valer la 3 de 3 en la Unison en cada momento que un servidor público sea electo o sea nombrado, sea delegado. Nos vamos a un corte. CIMAC Radio presenta La boletina violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. una producción de la Observatoria Todas MX, capítulo Sonora. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. En Sonora estamos en desacato y no se ha implementado el RENOA, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que son los padres que deben su pensión alimenticia a los hijos y que es un registro que se hace a nivel nacional. En Sonora no lo tenemos y las leyes ya están dispuestas para ello. Estamos en desacato y el Congreso del Estado tiene que actuar de inmediato para que se cumpla con la 3 de 3 completamente. Yo soy Sara Valle de Sens, perteneciente a la Observatoria Todas MX Sonora y estamos desde Guaymas. Saludos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mildred Grajales Ronquillo, de la Asociación Civil Centli, Alianza por las Mujeres, aquí en el municipio de Álamos, y formamos parte de la Observatoria MX Sonora. Creo que la participación de los universitarios en la ley 3 de 3 fue muy importante y yo creo que solamente necesitaríamos ahorita darle la difusión en participación quizás en foros y hacer más visible lo que ya es la ley 3 de 3 aquí en Sonora. Bien, regresamos con Rosario y con Susana para concluir este extraordinario programa de la Boletina Violeta. Un gusto y un agradecimiento de antemano a ambas por su tiempo, por su dedicación, porque efectivamente esto no se hubiera logrado sin que la participación de las mujeres en esta comisión y de los hombres decididos a transformar la universidad, este colegio de asuntos normativos que es pues una experiencia que está dando que decir para que sea retomado en los marcos universitarios que en el estado de Sonora tenemos y seguramente ya lo están tomando. Rosario, tus conclusiones de haber abordado en este programa la ley 3 de 3 de la Unison. ¿Con qué nos quedamos y qué hay que recomendar para mejorar? Y bueno, Susana, perdón, disculpa, Susana, a manera de conclusión, ¿qué aspectos de la participación de la comunidad que ya nos adelantaste también consideras que se debe de conservar, fortalecer y que de plano habría que mejorar? Rosario. Sí, claro, gracias Leti. Y bueno, ha sido este recorrido que hacemos de la vida institucional de la Universidad de Sonora, el compromiso tanto de las cabezas, porque habrá de decirse que todo esto se hace bajo el auspicio de la primera rectora
en la Universidad de Sonora y había un comentario sustantivo, ¿no? Creo que debería de ser innecesario. Tendríamos que llegar al momento en el que no estuviéramos diciendo la primera, la segunda, la tercera, no. Simplemente es la rectora de la Universidad de Sonora y que pudiéramos culturizar este tema, ¿no? Y bajo este esfuerzo y visión de quienes han encabezado estas dos últimas administraciones y junto con todos los aliados que históricamente Que tenemos han en la sido universidad, mujeres. Ajá. se logra de concretar, ¿no? Bueno, yo avisaba algunas de las circunstancias, ¿no? Creo Sí. que, bueno, de los temas que tenemos que avanzar es en el tema del estatuto, como yo mencionaba ahorita, está una situación que puede plantearse al colectivo, al nuevo colegio universitario en funciones, pero además a la comunidad. La Constitución no establece ningún límite de temporalidad para la exigibilidad o la demostración de estos antecedentes y entonces creo que bien valdría la pena si el espíritu era armonizar al contexto de los avances y bueno, bajo el presupuesto de la progresividad, creo que habríamos de buscar esta armonización por un lado. El otro tema es la paridad y en esa paridad, pero además de la paridad, la alternancia, ¿no? Porque hay designaciones que si bien es cierto son directo de una facultad exclusivísima de los órganos de gobierno, también habrá de entenderse tal como lo señalaba el articulado que yo mencionaba, artículo sexto, fracción de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, fracciones séptima, octava y novena, ahí plantea desde la transversalidad de género, establece el enfoque de género y la perspectiva de género, conceptos que han permeado en la vida universitaria y en nuestra normativa, ¿no? Entonces, el tema de la paridad tendría que ser otra medida y otra óptica y lentes con el cual se analice el ejercicio de la vida institucional y que esto reditúe en toma de decisiones, en ejercicios presupuestarios, en la claridad y la transparencia que la universidad tiene, políticas muy rígidas de control interno, pero que finalmente pueda establecerse como una institución ejemplar en el tema de demostrar la paridad en la estructura administrativa. Sabemos que en la conformación de los procesos electorales finalmente van a terminar con el resultado del pronunciamiento de la comunidad, pero en la estructura administrativa que deriva de designaciones directas, pues creo que en estos espectros podría bien materializarse el principio de la paridad. Y bueno, este compromiso de revisar continuamente el tema de la Defensoría de Derechos Universitarios, que si bien no impacta de manera directa en los requisitos de elegibilidad, sí puede impactar a la vida institucional interna. Hasta dónde puede intervenir la Defensoría de Derechos Universitarios, si solamente sus recomendaciones son eso, meras aspiraciones, o de qué manera podemos eficientar que esas decisiones después de los procedimientos internos en la vida institucional puedan tener un verdadero efecto contra, bueno, aquel que ha sido denunciado y que ha sido identificado por la Defensoría de Derechos Humanos, perdón, de Derechos Universitarios, precisamente como una persona que está generando violencia en la vida institucional y sobre todo violencia de género. Entonces, habría otro tema también ahí. Si bien, insisto, no impacta de manera directa en la 3 de 3 porque es literal de una sentencia, una Defensoría de Derechos Universitarios no emite sentencias, pero finalmente es un dique moral en la vida institucional y que valdría la pena robustecerlo y fortalecer su trabajo autónomo para corregir conductas que ya en este momento deben de ser inaceptables y erradicadas. Gracias. Rosario, ni más ni menos. Creo que no dejaste nada para el colegio. Defensoría de Derechos Humanos, de Derechos Universitarios, clave para que tanto la paridad como la ley 3 de 3 se cumpla a cabalidad en cada proceso electoral, en cada elección, en cada designación, en cada nombramiento administrativo. Y por supuesto, la alternancia. Creo que es un tema que trasciende a las universidades, va a ser un tema de debate en la reforma electoral que está en curso, por cierto, en este momento. Sin duda, temas de la mayor importancia para la vida democrática de las universidades del país. La armonización, avanzar en la armonización, efectivamente, esto que planteas en relación al límite de temporalidad eh, para, ah, para aplicar con probidad la 3 de 3, creo que es un aporte muy importante. Sin duda,
Felicidades, felicitaciones a ambas por este ejercicio que estamos haciendo y que lo estamos haciendo público a Gracias. través de CIMAC Radio. Susana, dime, yo adelanté las preguntas y Sí, sí. seguramente tú ya quieres tomar la palabra. Adelante. Sí, bueno, pues sabemos que los procesos siempre se encontrarán ante una dinámica social y en este caso universitario, pues lo que se tendrá que hacer, y ya bien lo decías tú, es la armonización o ir adecuando y adaptándonos a lo que facilite garantizar en mayor medida que las mujeres, que las personas que funjan como decisorios en los órganos personales sean integrales ética y moralmente respetuosos de de la normatividad e impulsores de la justicia social. Considero que es un buen inicio para que todos y todas nos corresponsabilizamos de los actos universitarios, que nos permitamos que no vayamos nosotros más bien a permitir que se contravengan las disposiciones ya normadas y aprobadas por nuestro colegio universitario en pro, pues, de la erradicación de la violencia contra la mujer también. O sea, vivir o convivir en este contexto universitario con cero tolerancia a la violencia, que es por lo que luchamos. Luchamos por eso, por una vida libre de violencia contra la mujer y por visibilizar cualquier caso, como ya se hizo mucho tiempo, los sendederos, y tú te Sí, acordarás de claro, eso. claro. Yo creo que ahí fue un parteaguas, definitivamente. Un parteaguas porque todo antes de, al menos en una cuestión pública, pues no se daba, ¿no? Todo quedaba acá en lo oscurito, la no credibilidad hacia los estudiantes, mujeres o hombres, etcétera. Y fíjense que la verdad eso fue ese parteaguas, digo yo, donde ya empiezan a sensibilizarse, a convencerse de que sí se puede, que nosotros somos no los observadores, sino los actores de toda transformación social, ¿no? La Entonces, clave, sí, sin totalmente. duda la clave. Así es. Entonces, yo creo que yo añadiría un último aspecto que no ve en que a lo mejor el reglamento electoral de elecciones, pues, para los puestos de órganos personales o de los órganos colegiados, esa parte y que me llamó la atención cuando hacías la presentación de lo que ustedes trabajaban, es la cuestión de los observadores, de los procesos. Eso yo creo que sería interesante planteárselo, ¿no? Porque sí hay comisiones electorales, pero hasta ahorita estoy catoteando en este sentido de los observadores en los procesos de elección. Pues sin duda, Susana, Rosario, muy interesante lo que han planteado. La Observatoria Ciudadana Todas Ujú, MX Sonora avanza en diferentes latitudes. Hago una acotación en este momento. Precisamente el Congreso local, eh, al inicio de la legislatura, aprobó un punto de acuerdo para hacer valer, fue de consenso, fue por unanimidad, la ley 3 de 3 y la paridad en todo, en los ujú. municipios. Y estamos en ese proceso, monitoreando, dando seguimiento, entrando a los cabildos municipales, solicitando audiencia, presentando lo que la ley 3 de 3 ha significado para la vida de Sonora, y por supuesto, llevando la buena nueva de la ley 3 de 3 en la Unison y su nuevo estatuto. Y ha sido muy bien recibido. Por supuesto, cuando están bien informados, regidoras, regidores, las mismas presidentas municipales y presidentes municipales lo reciben y por supuesto se plantean trabajar para tener un estatuto a la altura de lo que reclama precisamente no permitir agresores en ningún ámbito de la vida pública, de la vida privada.
Y creo que esto es el cometido. La universidad tiene la defensoría de los derechos universitarios y la observancia en cada uno de los procesos seguramente van a ser claves, ¿verdad? Hoy les agradecemos enormemente, Rosario, Susana, la participación en este programa. No va a ser, ustedes ya pincelearon temas para nuevos programas, ustedes van a ser tan protagonistas, siguen siéndolo, invitadas y esperamos su presencia en otro programa de la Boletina Violeta. Por lo pronto nos despedimos agradeciéndoles de nueva cuenta y felicitando a la comunidad universitaria, por ese paso que ha dado y que en este nuevo rectorado que se elige a una nueva mujer para presidir, la voluntad y la sensibilidad que ha representado el hacer valer la ley, el hacer valer la nueva ley orgánica de la universidad y su reglamento reclama de la estatura de quienes al frente de la universidad se encuentran. Así que felicidades a las autoridades, al colegio, a este colegio de normativa, de asuntos normativos. Wow, yo me voy impresionada. Sinceramente, las abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Y por supuesto, abiertas las puertas en Boletina Violeta para que otros asuntos que ustedes deseen abordar los podamos difundir ampliamente como CIMAC lo hace a nivel internacional, a nivel nacional, y está incursionando en las entidades con estos proyectos como la Boletina Violeta en Sonora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues de nueva cuenta serán bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Les agradecemos su participación y colaboración con la Boletina Violeta en CIMAC Radio. También a nuestro auditorio te agradecemos el habernos acompañado en esta emisión del programa Un Saludo hasta Sonora. Como saben, esta es una producción de CIMAC Noticias y la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora. Yo soy Leticia Burgos Ochoa. Les invitamos a que nos sintonicen el primer martes de cada mes a las 15 horas, hora del centro, en nuestra programación con CIMAC Radio. En el siguiente programa de la Boletina Violeta hablaremos de la alerta de violencia de género, un derecho vulnerado en Sonora. CIMAC Radio presentó la Boletina Violeta. Ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, capítulo Sonora. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.